Bueno, buen día a todos. Antes que nada, quería agradecer al comité organizador por la invitación para presentar nuestro trabajo. La idea es un poco hablar de algunos conceptos que son clásicos y ustedes conocen, ¿sí? Como que, por ejemplo, al inicio de la pesquisa de lesiones neoplásicas de colon en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo agregado, esto vale la pena aclararlo, clásicamente se ha considerado de comienzo a partir de los 50 años, ¿sí? Sin embargo, todos ustedes saben muy bien también que hay grupos de riesgo que requieren inicio de pesquisa en edades más tempranas. Aquellos con antecedentes familiares recomendamos una pesquisa de inicio previo a la edad de 50 años muchas veces. Y la realidad es que tenemos una noción subjetiva, obviamente, cada vez creciente, digamos, sobre todo en el último tiempo, que hay ciertos pacientes que llegan, digamos, a realizarse estudios endoscópicos, sobre todo, digamos, por screening, en edades más tempranas de lo recomendado, inclusive, digamos, sin factores de riesgo conocidos u objetivables, ¿sí? Un poco por iniciativa propia de los pacientes que solicitan, digamos, realizar el estudio a sus médicos de cabecera o bien por iniciativa propia de los médicos, ¿sí? Con lo cual desconocemos si el riesgo de estos sujetos que pueden tener ya sea síntomas digestivos de diversa naturaleza o totalmente asintomáticos durante la cuarta década, es decir, algunos años antes de lo que clásicamente está estipulado y recomendado. Desconocemos entonces si el riesgo de presentar un adenoma o una lesión neoplásica avanzada o un adenocarcinoma es comparable con respecto a población de riesgo estándar, ¿sí? Es decir, aquellos sujetos que a partir de la quinta década, sin factores de riesgo, recomendamos el screening, ¿sí? Un poco en base a esta noción subjetiva que nos hemos planteado, decidimos como objetivo entonces comparar la prevalencia de lesiones neoplásicas en tres grupos, ¿sí? Aquellos sujetos de edad comprendida entre 50 y 59 años que son sometidos a pesquisa de cáncer colorectal, o mejor dicho, de lesiones neoplásicas de colon, a través de videocolonoscopía, que lo que van a ver, digamos, en la descripción de los resultados vamos a denominar como grupo 1. Aquellos sujetos que presentaron 40 o 49 años sometidos a videocolonoscopía por pesquisa, ¿sí? Por indicación de su médico de cabecera, que vamos a denominar grupo 2, totalmente asintomáticos, y aquellos sujetos de la misma franja etaria, sometidos también a videocolonoscopía, pero por síntomas digestivos, que decidimos agruparlos en estos cuatro subítems que son hematoquesia, anemia, dolor abdominal y cambio de ritmo evacuatorio. Entonces diseñamos un estudio de tipo corte transversal en los cuales comparamos el riesgo de detección de adenomas y de detección de cáncer colorectal en grupos etarios comprendidos entre 40 y 49 años con respecto a un patrón de referencia que tomamos como el mismo al grupo de pacientes con edad entre 50 y 59 años sin riesgo incrementado de previo conocido. Lo que se hizo una vez que recolectamos, digamos, la información de estos pacientes fue hacer un análisis univariado con posterior análisis multivariado siguiendo un modelo de regresión logística, teniendo en cuenta posibles factores confundidores o modificadores de efecto para el riesgo de detección de adenomas o de cáncer colorectal, ¿sí? En el periodo del estudio, en el cual hemos desarrollado el estudio, fueron evaluados 3.977 sujetos, de los cuales 1.237 cumplían los criterios de elegibilidad. Dentro de los grupos mencionados anteriormente, 684 pacientes comprendían el grupo que tomamos como referencia, es decir, sujetos que tenían 50 a 59 años sin factores de riesgo sometidos a screening. El grupo 2, pacientes dentro de la cuarta década sin síntomas digestivos, y el grupo 3, 346 pacientes con síntomas digestivos dentro de la cuarta década de vida. Un poco yendo a los resultados en cuanto a la detección de adenomas, lo que encontramos es que en un 11% de los pacientes dentro de la quinta década de la vida encontramos por lo menos algún adenoma.
en comparación con el 6,2% dentro de sujetos dentro de la cuarta década sin síntomas y 7,5% de los casos en aquellos pacientes con 40 a 49 años y síntomas digestivos, ¿sí? La diferencia a priori en el análisis inicial no fue significativa, sin embargo, señalo el grupo 2 porque cuando hicimos el análisis ajustando por variables, al ajustar obviamente por antecedentes familiares dentro del grupo 2, obviamente recuerdo que el grupo 1 no tenían por definición ningún antecedente familiar de cáncer de colon o adenomas en familiares de primer grado. Obviamente, el grupo 1 presentó mayor riesgo que el grupo 2, es decir, que el porcentaje de riesgo de detección de adenomas en el grupo 2 cayó a un 4,9 y entonces ahí la diferencia sí fue significativa entre grupos. Y entonces la chance de encontrar un adenoma en pacientes de 50 años fue significativamente mayor con respecto a los de 40 años sin síntomas digestivos y sin, obviamente, antecedentes familiares. Sin embargo, en el análisis multivariado, al ajustar por antecedentes familiares, consumo de AINES, tabaquismo y obesidad, que fueron las variables, los posibles factores confundidores analizados, no se encontraron diferencias en la detección de adenomas entre el grupo 1 y grupo 3. ¿Sí? Esto en un primer análisis, tomando en cuenta en forma global todos los pacientes del grupo 3, es decir, todos los pacientes con síntomas. Esto refleja los resultados de la tasa de detección de cáncer de colon en los tres grupos comparados. Lo que vemos es que el 1% en los pacientes dentro de la quinta década de vida tuvieron un adenocarcinoma diagnosticado en sus colonoscopías de pesquisa, versus el 0,49% y 1,45% dentro de los grupos de edad dentro de la cuarta década de vida, siendo esta diferencia no significativa. Ahora bien, cuando analizamos un poco de acuerdo al tipo de síntomas, comparándolo de vuelta con el patrón de referencia que sería el grupo 1, lo que encontramos es que aquellos pacientes que tienen colonoscopía realizada por hematoquesia o por anemia presentaron una tasa de detección de adenomas comparable con respecto al grupo de referencia, mientras que aquellos que tenían dolor abdominal y cambio de ritmo evacuatorio, la diferencia o la tasa de detección de adenomas fue sustancialmente menor. Obviamente, como dijimos antes, analizado también por subgrupos, no se encontraron diferencias significativas en el riesgo de detección de cáncer de colon, ¿sí? Como conclusión, aquellos sujetos sin síntomas, sujetos a screening a partir de la cuarta década de vida y sin antecedentes familiares, presentaban un riesgo significativamente menor de adenoma colónico con respecto a aquellos sujetos con riesgo estándar a partir de la quinta década de la vida. La tasa de detección de cáncer colorectal, sin embargo, fue similar entre grupos etarios, independientemente de los síntomas que ellos presentaban en el momento de realización del estudio endoscópico. Y analizando un poco a aquellos pacientes dentro de la cuarta década de la vida sometidos a colonoscopía, determinados síntomas, anemia y hematoquesia, confirieron, digamos, un riesgo de detección de adenomas mayor con respecto a otros síntomas, como por ejemplo dolor abdominal y cambio de ritmo evacuatorio, siendo esto comparable con respecto al primer grupo de pacientes sometidos a screening en la quinta década. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí, Daniel. El doctor Cimino. Juan, muy bueno la presentación y la metodología del trabajo, pero me parece que tiene una deficiencia, que es la cantidad, la tasa de detección de adenomas en la población de más de 50 años, ¿no? que es un indicador de calidad de colonoscopía. Y entonces es bueno que lo hayan hecho, que lo hayan buscado, pero creo que el punto ese del trabajo va a ser está mostrando de que la tasa de detección es inferior a un 20% y que va a haber que trabajar en eso para llegar a un punto aceptable, ¿no? que sería lo que corresponde a un centro que hace colonoscopías de screening. Seguro. En realidad, vale la pena, es muy buena la aclaración. En realidad, los estudios que demuestran que una tasa de detección de adenomas
por encima del 20% disminuye el riesgo de cáncer de intervalo, no hacen, digamos, una distinción de edad, es decir, toman sujetos a partir de la quinta década de la vida en adelante. Nosotros tomamos una población, un grupo etario mucho más acotado, dentro de la primera década, a partir de la cual uno sugeriría el screening. Como todos sabemos, la edad es un factor de riesgo independiente que aumenta el riesgo de detección de adenomas y de cáncer de colon, con lo cual, digamos, a medida que el paciente avanza en edad, tiene más riesgo de detección de adenomas. Obviamente, en la séptima década, con forma comparativa, el riesgo de adenomas fue mucho mayor. De hecho, obviamente no lo pusimos por una cuestión de tiempos y para no marear con números, pero la tasa de detección de adenomas en forma global, digamos, en esa cohorte de pacientes que dentro de la cual se eligieron estos pacientes es del 20%. O sea que dentro de todo, digamos, dentro de de parámetros de calidad adecuados, dentro de un grupo de pacientes sin factores de riesgo, sin una edad avanzada, porque son 50 hasta 59 años, la tasa de nuestra detección de adenomas fue de 11%. Eso explica, digamos, por qué no, el comparador no es de 18 o 20%, que es lo que disminuye, o sea, es el patrón aceptado como de calidad de colonoscopía. Sí. No, creo que es importante destacar bien que una cosa la población, el trabajo lo demuestra, pero como que es forzar una comparación, el paciente sintomático con el paciente de screening. ¿No es cierto? Eso quiere bien claro que screening es paciente totalmente asintomático, población estándar. Y eso es screening. Paciente sintomático es totalmente otra población que no debemos tentarnos de comparar, porque queda claro que paciente sintomático, al margen de cualquier etapa de su búsqueda de prevención, debe ser estudiado, debe ser buscado, porque hay que buscar una patología allí, sobre todo si tiene hematoquesia o si un paciente con anemia, ¿no es cierto? O sea, como que está bien demostrar el trabajo, pero ojo, resaltar que son dos poblaciones distintas, que un paciente que se hizo el screening ayer, si hoy le detectamos anemia o le detectamos o tiene hematoquesia, hay que volver a buscar porque ya es otro paciente, ¿verdad? Sí. Vale la pena aclarar en esto, en cuanto a las limitaciones y demás, un poco el poder del trabajo, que está limitado por el tamaño muestral. Básicamente tenemos un relativo bajo número de pacientes incluidos, entonces llegar a o sea, si bien no podemos sacar conclusiones valederas, sí nos llamó la atención ciertos resultados, como por ejemplo pacientes derivados por cambio de ritmo evacuatorio o dolor abdominal. Digamos, en realidad ese tipo de indicaciones constituyeron, digamos, un predictor bastante bajo, o sea, bastante pobre en cuanto a detección de adenomas y de lesiones neoplásicas avanzadas, digamos, que es un concepto tal vez un poco distinto a lo que uno habitualmente tiene, ¿no? O sea, un paciente con cambio de ritmo evacuatorio enseguida, digamos, es una señal de alarma, independientemente de la edad, uno lo manda a hacer, digamos, una colonoscopía para screening. Sin embargo, creo que uno de los puntos salientes del trabajo es un poco la diferencia en cuanto a la tasa de detección de adenomas en pacientes con síntomas o con, digamos, formas de presentación de ciertos elementos que, bueno, su alarma hay que tomarlos, digamos, un poco con pinzas, ¿no? O sea, es llamativo, digamos, que la tasa de detección de adenomas en pacientes con cambio de ritmo evacuatorio sea del 4% con respecto, digamos, al 11% en pacientes sin ningún tipo de síntomas en la quinta década de vida.